Que Shalom. Primero quiero dar toda gloria y alabanza a Yahweh Bahashem Yahawashi Bahashem Kakudash. Doble honores a los apóstoles y ancianos de la gran piedra de molino. Y saludos a los hermanos pujando la palabra en verdad y en sinceridad. El video que yo quiero hacer hoy es prácticamente que uno que sabe más mejor y alguien que no entiende, el que sabía mejor, él va a estar más castigado, más de el que no sabió mejor, y así es en las escrituras cuando ven es esta verdad, porque por ejemplo, como en la familia los padres castigan el más ¿cómo se dice? El más viejo, el más mayor que el más chiquito, porque el que está mayor, él sabe más mejor, entonces ellos castigan a él porque él sabe, y el que está más chiquito de él no, pero más quería sacar unas escrituras, porque así es con el que llaman Dios y su Hijo, Yahweh Bahashem Yahawashi, cuando ven a esta verdad. Este es Luke 12 y 47, dice: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchas azotes. Dice: mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Alright. El que sabió más, el que sabió mejor, él va a estar castigado más que el que no sabió, el que no conoció. Y eso es lo que está diciendo aquí en esa escritura, Salakia, pero el que sabe más va a estar castigado más que el que no sabió de eso, pero todavía va a estar lastimado, y así es como ahorita en las escrituras, man. Tienes que arrepentir y regresar a Yahweh Bahashem Yahawashi, que llaman Dios y su Hijo, porque alguien que sabe, en esta verdad, y alguien que Dios no le ha dado ¿cómo se dice? El knowledge, yo creo que se dice conocimiento, a él va a ser menos peligro que a él que sabió, Ahora vamos a agarrar el libro de James, porque el que él sabe que es mejor, a él es pecado, man. Y es lo que dice las escrituras. Dice, es James 4 y 17, dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. A él es pecado, man. Porque él sabe que hacer bueno, y de aquí voy a regresar unos 2, 3 capítulos. El primero, el libro de James, primero capítulo y 22, la línea 22, dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos.
no quieres a mentirte a uno, man. Alright, tienes que hacer un hacedor de la palabra, no nomás a escuchar las palabras, y como tú sabes que tienes que repetir, pero no lo haces, pero tú creas porque nomás estás escuchando que tienes que repetir, no significa que estás haciendo bien, que estás haciendo bueno, porque tú sabes, porque ahora tú ya sabes mejor, los hombres de Yahweh Bashem Yahushai están allá afuera diciéndoles, man, a cada semana. Entonces tú ya sabes que tienes que repetir, tienes que regresar a Yahweh Bashem Yahushai para salvación. Es para tu bueno, Estamos aquí para ustedes, y para nosotros. Porque la escritura dice que así vas a estar salvado, si haces las cosas que dice en las escrituras, Entonces no debamos hacer nomás escuchando la palabra, pero hacer las cosas que dice en la palabra, porque hay unos que solamente ellos reciben el regalo de fe, o sea, que el regalo de entender de las cosas que debes hacer para estar salvado y para escapar los peligros que va a venir a la tierra, pero no hacen nada de eso, nomás lo esconden eso, el regalo de entender las cosas de la palabra. Alright, este es Mateo 25 y 14, dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Ahora tiene 10 talentos. Dice: asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Ahora él tiene 4. Dice: pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que ya había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Eso era bueno lo que él hizo. Él fue a poner 5, a negociar 5 y ganó más de lo que el señor lo dejó con él. Y no, para que regresa, él tiene más de lo que él dio, y lo dice 22, línea 22: llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, y ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, bueno siervo y fiel, sobre poco lo has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Línea 24 dice: pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esperaste, por lo cual tuve miedo y fue y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo
hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento, el dardo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Alright. Y eso es lo que Yahweh Ba'ashem Yahushai está buscando, los que él da a sus sirvientos. Él quiere que ellos que hacen más de eso, lo que ellos reciben, quieren que ese mismo se pone más mejor, de lo que tiene, y no nomás a recibir algo y nomás como dejarlo al lado como eso no existe, y eso es esta verdad, todas las cosas que los hermanos tienen, todo eso viene de Yahweh Ba'ashem Yahushai, los talentos, como él dice en las escrituras, unos solo ayudan, unos son profetas, unos son teachers, otros son apóstoles, ancianos. Hay muchos talentos, pero eso no es lo que Yahweh Ba'ashem Yahushai quiere, que uno que no le importa que lo que él recibe, pero no nomás aventarlo atrás de él, quiere que él hace más lo que él puede en su cuerpo mismo, hacer lo que más puede, y es lo que las escrituras dicen, pero eso te enseña que uno va a estar más castigado de que uno que no sabe, y eso ese es Proverbios 26 y 11, porque uno que está en esta verdad y también se regresa en el mundo, es lo que dice, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Alright. Pero con eso quiero dar toda gloria y alabanza a Yahweh Ba'ashem Yahushai Ba'ashem Makakodash. Doble honores a los apóstoles y ancianos de la gran piedra de molino, y saludos a los hermanos pujando la palabra en verdad y en sinceridad. Hasta la próxima vez. Yahweh Ratazah, que significa que si Dios permite. Hasta luego. Shalom.